Bienvenidos al episodio 17 de Curiosidades cuidadosamente seleccionadas y explicadas. Espero que sea de tu agrado y aprendas algo nuevo hoy. Recuerda, el saber nunca está de más. Comencemos. Japón tiene una isla habitada solo por conejos. En Japón existe un lugar conocido como Okunoshima, o Isla de los Conejos. Esta pequeña isla es hogar de cientos de conejos salvajes que son sorprendentemente amigables con los turistas. Aunque el origen exacto de esta población no está claro, se cree que los conejos fueron introducidos después de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces han prosperado sin predadores naturales. Las estrellas fugaces son polvo de cometas. Las hermosas lluvias de meteoros que vemos en el cielo son causadas por pequeños fragmentos de cometas. Cuando estos fragmentos, conocidos como meteoroides, ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad, se calientan y se vaporizan, creando rayos brillantes de luz que llamamos estrellas fugaces. Las montañas rusas surgieron para combatir el pecado. En el siglo XIX, las primeras montañas rusas fueron diseñadas en Estados Unidos como una alternativa moral al consumo de alcohol y otros vicios. Se creía que las emociones fuertes y la diversión sana disuadían a las personas de caer en hábitos negativos. Un volcán puede producir arcoíris de lava. Cuando los gases liberados por una erupción volcánica se mezclan con gotas de agua suspendidas en el aire, pueden formarse arcoíris en el humo. Este fenómeno, aunque raro, se ha observado cerca de volcanes activos en condiciones meteorológicas específicas. La Luna se aleja de la Tierra. Cada año, la Luna se aleja de nuestro planeta aproximadamente 4 centímetros. Este fenómeno, causado por las interacciones gravitacionales, afecta las mareas y eventualmente cambiará la duración de los días en la Tierra. Las tortugas marinas navegan usando el campo magnético. Las tortugas marinas tienen una habilidad asombrosa para regresar a la misma playa donde nacieron, incluso después de viajar miles de kilómetros por el océano. Utilizan el campo magnético terrestre como un GPS natural, detectando las variaciones en el magnetismo para orientarse en sus largas migraciones. Las abejas saben contar hasta 4. Estudios han demostrado que las abejas tienen una capacidad sorprendente para entender conceptos numéricos básicos. En experimentos científicos, las abejas aprendieron a identificar hasta 4 objetos en secuencia y mostraron comportamientos que sugieren cierto nivel de cognición matemática. Esto las coloca entre los pocos animales capaces de realizar cálculos simples. La Tierra tiene un gemelo en miniatura. Existe un asteroide llamado Kruidne, conocido como el segundo satélite de la Tierra. Aunque no es una luna real, comparte una órbita sincronizada con nuestro planeta, moviéndose en una trayectoria única en forma de herradura. Este asteroide tarda unos 775 años en completar un ciclo completo alrededor de la Tierra. Hay un bosque debajo del mar. En las costas de Alabama, Estados Unidos, se encuentra un antiguo bosque de cipreses que quedó sumergido hace más de 50.000 años. Este ecosistema, perfectamente conservado en el fondo del océano, alberga una sorprendente biodiversidad marina. Hay nieve naranja en Marte. La superficie de Marte tiene óxidos de hierro, lo que da al planeta su característico color rojo. Cuando las temperaturas caen lo suficiente, los óxidos se combinan con el hielo, creando una capa de nieve con tonos anaranjados que cubre las regiones polares del planeta. El Sol tiene un corazón magnético. El núcleo del Sol es el generador de su campo magnético. Este fenómeno, conocido como dínamo solar, crea manchas solares, explosiones solares y las hermosas auroras boreales en la Tierra. Sin este latido magnético, la vida en nuestro planeta sería imposible. El punto más profundo del océano tiene su propia cadena montañosa. La fosa de las Marianas, con una profundidad de más de 11.000 metros, contiene montañas submarinas que superarían la altura del monte Everest si se midieran desde el fondo marino. Estas formaciones son hogar de especies aún desconocidas. La luz puede ser detenida. En experimentos científicos, los investigadores han logrado detener un rayo de luz por unos segundos mediante el uso de átomos ultrafríos. Este logro abre puertas a futuras tecnologías como la computación cuántica y las comunicaciones instantáneas. Los volcanes pueden crear fulguritas. Durante una erupción volcánica,
las temperaturas extremas pueden fundir la arena o el suelo, formando estructuras de vidrio conocidas como fulguritas. Estas formaciones, también llamadas fósiles de relámpago, son tubos huecos o masas sólidas que documentan el paso de un evento energético extremadamente raro y poderoso. El animal más rápido del mundo está bajo el agua. El pez vela ostenta el récord de velocidad entre los animales acuáticos. Puede nadar a más de 110 kilómetros por hora. Su agilidad le permite atrapar presas rápidamente y su característica aleta dorsal, en forma de vela, le da estabilidad durante sus impresionantes carreras. El río más corto del mundo, el río Rowe, en Montana, Estados Unidos, tiene solo 61 metros de longitud, lo que lo convierte en el río más corto registrado. A pesar de su tamaño, tiene su propia flora y fauna, demostrando que incluso los cuerpos de agua pequeños son vitales para el ecosistema. El cerebro humano y la energía. Aunque solo representa el 2% del peso corporal, el cerebro consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo. Esto lo convierte en el órgano más hambriento en términos de consumo energético. Además, funciona a velocidades increíbles, procesando información a una velocidad similar a la de un superordenador moderno. Las luciérnagas y su luz química. La luz que emiten las luciérnagas no genera calor, lo que las hace increíblemente eficientes. Este fenómeno, llamado bioluminiscencia, es el resultado de una reacción química en su abdomen. Los destellos que producen no solo sirven para atraer parejas, sino también para disuadir a los depredadores, ya que indican que son desagradables al gusto. El desierto de Atacama y su extrema sequedad. Este desierto chileno es uno de los lugares más áridos del mundo, con algunas áreas que no han registrado lluvias en más de 4 siglos. A pesar de esto, alberga microorganismos adaptados a estas condiciones extremas, lo que lo convierte en un laboratorio natural para estudiar la posibilidad de vida en Marte. El monte Wailea, el lugar más lluvioso. Este monte en Hawái recibe más de 12.000 milímetros de lluvia al año. Su constante humedad ha creado un ecosistema único, con plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El agua puede arder en ciertas condiciones. En ambientes extremos, como cerca de respiraderos hidrotermales submarinos, el agua puede superar los 100 grados centígrados sin hervir debido a la altísima presión. En estos casos, el agua se comporta más como un líquido denso y caliente, similar al fuego en apariencia. La saliva de un caracol puede destruir alimentos. Los caracoles tienen una lengua cubierta por miles de diminutos dientes llamada rádula. Esta lengua funciona como una herramienta abrasiva capaz de raspar superficies duras, como hojas o madera, para consumir alimentos. En un solo día, un caracol puede generar suficiente saliva para descomponer y digerir varias veces su peso corporal en alimentos. Hay un día en Venus que dura más que un año. En Venus, un día completo, medido como el tiempo que toma el planeta para girar sobre su eje, dura aproximadamente 243 días terrestres. Curiosamente, su órbita alrededor del Sol toma solo 225 días, lo que significa que un día en Venus es más largo que un año. El desierto del Sahara solía ser verde. Hace unos 5.000 años, el Sahara era un extenso paraíso verde, con ríos, lagos y una rica vegetación. Este período, conocido como el Holoceno húmedo, permitió que animales y seres humanos prosperaran en la región. Los cambios climáticos graduales convirtieron este antiguo paraíso en el desierto más cálido del mundo. Los plátanos son bayas. Botánicamente, los plátanos son considerados bayas debido a la forma en que se desarrollan de una sola flor con múltiples semillas. Por otro lado, frutas como las fresas no se clasifican como bayas, desafiando las ideas comunes. Las vacas tienen mejores amigas. Estudios científicos han demostrado que las vacas forman lazos emocionales con otras de su misma especie. Cuando se separan de sus compañeras preferidas, muestran signos de estrés, como aumento en la frecuencia cardíaca. Las ciudades tienen un microclima. Las urbes generan un fenómeno conocido como isla de calor urbana.
El pavimento y los edificios absorben y retienen más calor que las áreas naturales, lo que puede elevar las temperaturas locales hasta 5 grados más en comparación con el campo cercano. Los pulpos y su inteligencia. Los pulpos son invertebrados sorprendentemente inteligentes, capaces de resolver problemas, usar herramientas y recordar soluciones a situaciones pasadas. Además, su cerebro está distribuido por todo su cuerpo, con la mayor parte de sus neuronas ubicadas en sus tentáculos, lo que les otorga una autonomía impresionante en cada uno de ellos. La Antártida y sus lagos subglaciares. Bajo el hielo de la Antártida hay más de 400 lagos subglaciares, algunos de los cuales han estado aislados durante millones de años. Uno de los más famosos, el lago Vostok, podría contener formas de vida únicas, lo que lo convierte en un foco de interés científico. Las hormigas y su superorganismo. Las colonias de hormigas actúan como un único organismo. Cada hormiga cumple una función específica, como buscar alimento, proteger el hormiguero o cuidar de las larvas. Su trabajo coordinado es tan eficiente que las colonias son consideradas superorganismos por los científicos. Las mariposas tienen sensores de sabor en los pies. Estos insectos usan sus patas para probar las superficies donde se posan. Sus receptores les ayudan a determinar si una hoja es adecuada para depositar huevos, asegurando que sus larvas tengan alimento al nacer. El chocolate era dinero en la antigüedad. Los mayas usaban los granos de cacao como moneda. Este valioso recurso no solo servía para preparar bebidas ceremoniales, sino que también era aceptado en transacciones comerciales. Por ejemplo, 10 granos podían comprar un conejo. Y de esta forma finalizamos el episodio número 17 de Curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.